La Asociación Chilena de Gastronomía emplazó al gobierno a dar una respuesta a la brevedad frente a la compleja situación económica que enfrenta el sector. Solicitan apoyo económico si es que permanecen cerrados o un permiso para una reapertura económicamente viable. Para profundizar en el tema nos acompaña Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Máximo, bienvenido a esta conversación en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tipo de medidas puntuales, Máximo, le están pidiendo al gobierno? Nosotros hemos conversado en varias instancias en estos ya 5 meses de pandemia y obviamente que los números sencillamente son demoledores para ustedes. Sí, bueno, la verdad es que las medidas son las mismas que hemos solicitado siempre, y lo que nos pasa es que en general cuando vemos los anuncios económicos siempre se trata de medidas generales en general para toda la economía, tanto las medidas de protección del empleo, algunos créditos como los créditos COVID. ¿Nada en particular para el sector? Nada específico. Y lo que nosotros vemos es que hoy día, lamentablemente, hemos visto que en los centros comerciales, en muchas tiendas, la gente haciendo filas para gastar su 10% de la AFP. Entendemos que esto es un shock temporal, digamos, de ingreso de la economía que va a generar a lo mejor un exceso de gasto, un pequeño veranito de San Juan, una Navidad anticipada. Y el rubro gastronómico sigue cerrado porque supuestamente nosotros podríamos ser más riesgosos que esas filas a lo mejor. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, nosotros hasta aquí hemos sido el único rubro que estamos cerrados por orden de la autoridad, lo hemos aceptado, pero de la misma manera necesitamos medidas especiales para poder subsistir. Ya vamos a pasar a los 5 meses, lo más probable es que esto siga así, y entonces, dado que no hay medidas especiales, nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno, o tenemos medidas especiales, o que nos permitan abrir con aforos que sean económicamente viables, porque ¿Máximo? tampoco nos sirve que nos digan abran con un aforo que al final va a ser más caro abrir que permanecer cerrado. Sí, justamente en ese punto estamos en varias comunas de la capital ya en el paso 2, en esta transición, pero recién para abrir, lo hemos visto en otras comunas, en otras regiones, hay que estar como en el paso 4 y ahí se abre a un 25%. Eso a usted, o sea, sería un tratamiento especial, adelantar el paso 4, pero todavía estamos en el 2. ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque sanitariamente, por lo menos, no se ve por dónde. Bueno, nosotros también somos el primer sector que desarrolló protocolos con el Ministerio de Economía para poder funcionar de una forma que fuera segura. O sea, fuimos los primeros que hicimos la tarea y seguimos cerrados. Nosotros lo que queremos es que se nos permita abrir, porque al final, si toda la economía está funcionando, ¿qué sentido tiene que los únicos que estemos cerrados sean los restaurantes? Lo más probable, ¿no es cierto?, es que si seguimos a este ritmo, vamos a estar abriendo a lo mejor por el mes de octubre. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí a octubre? ¿Cómo vamos a nosotros resistir seguir pagando imposiciones, seguir pagando arriendo? Hemos pagado las patentes comerciales del segundo semestre. O sea, por un lado tenemos que pedir créditos COVID que no llegaron de forma importante a esta industria, pero los créditos eran para pagar leyes sociales, para pagar arriendos, para pagar patentes, o sea, para pagar el impuesto finalmente al Estado, y se nos sigue manteniendo cerrado. Entonces, entendemos la situación sanitaria que puede estar viviendo el país, pero por eso, a este rubro se le ayuda, o básicamente lo que vamos a tener va a ser la quiebra de muchos restaurantes. Somos un sector que da trabajo a más de 300.000 familias, y bueno, eso va a causar un daño en la economía mucho más grande que el buscar una solución hoy día que nos permita a nosotros funcionar igual. De cualquier manera vamos a funcionar a media máquina. Nadie piensa que cuando abramos los restaurantes esto va a volver a ser lo que era. Es un periodo que va a ser paulatino, va a ser lento, y por lo tanto necesitamos empezar a tener flujo para poder cumplir con nuestros compromisos. ¿Qué tipo de ayuda ustedes piden puntualmente? ¿Qué tipo de, por ejemplo, no sé si transferencia directa de parte del Estado? ¿Qué cosas puntuales para entender bien un poco el petitorio que ustedes tienen, claro, o quieren disponer arriba de la mesa? Por ejemplo, la Ley de Protección del Empleo, que desde que se creó nosotros la valoramos porque fue una forma de que no existieran despidos masivos en la industria gastronómica, se está terminando ahora. Sabemos que en el Congreso se está tramitando una extensión de esta Ley de Hasta Protección marzo. del Empleo. Lo que nosotros necesitamos es que cuando se nos permita abrir, poder ir descolgando en forma paulatina a nuestros trabajadores, porque, por ejemplo, si se nos permitiera abrir ahora o en un mes más, sabemos que todavía existe el toque de queda. Por lo tanto, los restaurantes tienen turnos de trabajo para funcionar en 2 horarios, horario de almuerzo, horario de cena. Lo más probable es que si seguimos con el toque de queda,
nosotros vamos a poder solamente absorber a la mitad de nuestra fuerza laboral. Necesitamos que nuestros trabajadores puedan seguir protegidos por esta ley de protección del empleo, y nosotros poder ir descolgándolos paulatinamente. Sabemos que se van a desarrollar algunas políticas públicas para fomentar el empleo. Nosotros creemos que eso tiene que partir por los trabajadores que hoy día están en la ley de protección del empleo. O sea, primero esos 700.000 trabajadores que hoy día están acogidos a esta ley sean los primeros beneficiarios de todos los subsidios, porque no sacamos nada con empezar a contratar trabajadores nuevos y a esto no tenemos cómo darles cabida en los negocios cuando no se nos permite funcionar. También hemos planteado, de alguna manera, un tratamiento especial respecto ya sea del IVA o de algún otro impuesto que nos permita dar liquidez a los negocios. Después de 5 meses cerrados, incluso es difícil echar de nuevo a andar la máquina porque a los proveedores hay que pagarle a lo mejor las deudas que estaban de antes, se necesita capital de trabajo para partir, se necesita capital de trabajo para implementar las medidas sanitarias, que son bastantes, y que hay que tener ese capital de trabajo para poder empezar a funcionar. Necesitamos que ojalá no se nos cobren patentes comerciales. O sea, hemos tenido que pagar, como digo, las patentes del segundo semestre. El primer semestre prácticamente pudimos usar 2 meses y medio las patentes. Entonces, son impuestos que pagamos por poder funcionar, pero después viene una autoridad que nos dice, no, usted no puede funcionar. Máximo, nos parece que es de justicia que no se nos cobre. ¿Cuántos trabajadores comprendía el rubro gastronómico antes de la pandemia o antes del estallido, quizás, porque lo que viene usted es un tema consecutivo, pero ¿cuántos más o menos y cuántos permanecen hasta el día de hoy con ustedes contratados, y de ellos, cuántos están con suspensión de contrato? Claro, el rubro gastronómico en forma directa emplea al orden de los 250.000 trabajadores más o menos. Efectivamente, el estallido social hizo que en muchos sectores, hubo sectores que prácticamente no pudieron operar, los sectores que están en las zonas de sacrificio, finalmente se murió la noche, en los turnos de noche, entonces hubo una disminución. Hoy día el 80 o el 90% de los trabajadores del sector gastronómico están suspendidos. O sea, de los 700.000 trabajadores que hoy día existen, en 700.000 o 800.000 que se dice que existen, yo diría que una parte importante de esos trabajadores los aporta el sector gastronómico y también el sector turismo, los hoteleros, todo el sector turismo, un sector que está sumamente golpeado y que tenemos, en el fondo, un horizonte bastante largo para nuestra recuperación. Esta no va a ser una recuperación en forma de V, como se dice, va a ser una recuperación que va a tardar bastante tiempo. Y por lo tanto, mientras más tiempo estemos nosotros suspendidos o con los negocios cerrados, el daño es mayor. Máximo, ¿ustedes creen, sinceramente, conversando con médicos, con autoridades, que en algún minuto, uno piensa en años más, ni siquiera en meses, el rubro gastronómico vuelva a funcionar como funcionó hasta antes de la pandemia, o eso sencillamente hay que hacer un cambio fuera y esto hay que cambiarlo definitivamente de aquí para siempre? No, yo tengo esperanza de que en algún minuto va a haber una solución médica, una vacuna, o van a haber tratamientos, digamos, que van a hacer que esta crisis sanitaria que estamos teniendo hoy día tenga algún nivel de control. Yo no digo que va a ser mañana, pero tengo la esperanza que en algún momento va a ocurrir. Lo que sí es muy importante es que las personas entiendan que esta pandemia no ha pasado. Entonces, hoy día que estamos en etapa 2, vemos, ¿no es cierto?, gente que no respeta la distancia, que no respeta el uso de mascarilla, vemos aglomeraciones, vemos muchas situaciones. Nosotros los restaurantes nos hemos estado preparando para que justamente vamos a tener distancia social, somos lugares bastante más regulados que otros, ni que hablar hoy día de lo que es toda la informalidad que existe, el comercio ambulante, hay una serie de situaciones en que no se cumple ningún tipo de normativa sanitaria. Nosotros somos un sector que toda la vida hemos cumplido restricciones sanitarias y hemos sido fiscalizados, por lo tanto, lo que pedimos es que se nos permita empezar a funcionar de una forma que sea segura. Ahora, ¿va a ser exactamente igual que antes? Por supuesto que no, la experiencia va a ser distinta, pero bueno, ahí es donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que el tema sea seguro. Lo que hemos visto en Europa, de rebrote y qué sé yo, en general tienen que ver mucho con fiestas, con situaciones incluso que no son dentro de los restaurantes, en España, por ejemplo, existe el concepto del botellón, en que los jóvenes se juntan en una plaza, compran alcohol en un lugar y se juntan. Europa, cuando se desconfinó, dejó de usar la mascarilla. Bueno, nosotros no tenemos que cometer esos errores. En Chile tenemos que usar la mascarilla hasta que no haya una mejor solución que esa. Tenemos que seguir con el distanciamiento social, las medidas de higiene, lavado de manos, todas esas. Ese tipo de medidas van a hacer que
si bien existan rebrotes, puedan ser mucho más controlados de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el mes de marzo. Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.